Con el profesor Acero Fernández, al que me ha tocado presentar. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia desde el año 1989 y sus líneas de investigación están en Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Mente e Historia de la Filosofía Contemporánea, Significado, Referencia, Verdad, Intencionalidad, Contenido Mental, Relación Lenguaje-Pensamiento, Naturalización del Significado, Wittgenstein. Él se licencia en Filosofía por la Universidad de Barcelona en el año 1970, se doctora en el 75 y es colaborador de clases prácticas en la Universidad de Barcelona. Después marcha a Finlandia, Helsinki, donde permanece 2 años, vuelve a Barcelona, profesor agregado en Barcelona, hasta llegar al año 78, en el que aparece en Granada. Es aquí donde yo me quiero detener, porque, dado que es la presentación de un profesor que interviene en un homenaje al profesor Acero, he querido buscar el cómo se incardina profesor Acero con el profesor Cerezo. Y entonces digo, ¿dónde es la historia? ¿Dónde empieza esta historia? Entonces empezó en el año 69-70, donde el profesor Pedro Cerezo era profesor del profesor Acero en Barcelona. Poco después también lo fue de su señora, que también estudia filosofía. En Barcelona, un magnífico alumno, y por lo tanto en el año 78 el profesor Cerezo, con mucho cuidado al elegir a las personas que van a formar parte de su futuro departamento de filosofía, elige a los mejores. Y entre ellos, pues a través también, con la ayuda del profesor Aurelio Pérez Fusteguera, que era compañero del profesor Acero en Barcelona, pues lo invitan y él viene. Es en el año 78, por lo tanto, cuando se incorpora como titular interino de la Universidad de Granada. Y en el año 79 ya es profesor titular de Lógica, siendo catedrático en el año 89. Ocupa diferentes puestos importantes en el departamento a lo largo de la mucha y larga y dilatada historia de filosofía. En el año 80-81, por ejemplo, en el plan de estudios nuevo, se forman 4 departamentos, cuyo coordinador es Pedro Cerezo, pero en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia pues lo nombra directora Juan José Acero. En el año 85, después de la LRU, se unifica, y aunque es director Tomás Calvo, el área de Lógica y Filosofía de la Ciencia solicita unirse al departamento y así lo hace. En el 84 vuelve a ser elegido, en el 94 vuelve a ser elegido profesor del Departamento de Filosofía. En el año 2000, con el plan nuevo del año 2000, vuelve a ser director del departamento hasta el 2004. Este es el profesor Acero, al que todos hemos tenido como magnífico profesor y como referente. Hoy nos va a hablar del pensamiento y lenguaje, las formas del relativismo lingüístico. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen, por tu amable presentación, que agradezco muy sinceramente, como agradezco también la oportunidad que me ha dado el Departamento de Filosofía II y el Centro del Mediterráneo para tomar parte en el homenaje al profesor Cerezo. Me honra mucho decir o repetir que fui alumno suyo en mi último año de licenciatura en la Universidad de Barcelona. El profesor Cerezo era ya un profesor de filosofía muy reputado en aquella universidad y en general ya dentro de la Universidad Española. Por lo tanto, para mí fue un honor el ser convocado a colaborar con él en el proyecto de creación de la licenciatura de Filosofía en la Universidad de Granada. Además, como el profesor Cerezo y su esposa Paquita nos han honrado a mi familia y a mí con su amistad, pues los dos son sin duda personas muy importantes en mi vida. Puedo decir además que es para mí un modelo por su dedicación tanto a la enseñanza. No conozco a ningún otro profesor de filosofía en la Universidad Española que haya dado tanto, que haya enseñado tanto con tanta intensidad
con tanta, digamos, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, y también, por supuesto, como impulsor o creador de conocimiento. Sus publicaciones son innumerables, sus libros son bien conocidos. También en ese aspecto es para mí un ideal o un paradigma a seguir. Para esta ocasión he seleccionado un tema clásico de diríamos, la filosofía del lenguaje, las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, que puede ser perfectamente una de las derivaciones del tema de este curso, crítica y meditación. Una forma de llevar a cabo, o de hacer, o de concebir la crítica filosófica consiste en preguntarse de qué modo nuestros pensamientos, incluidos nuestros pensamientos filosóficos, en alguna medida se fijan, o parcial o quizás totalmente se fijan, dependen en parte, al menos, del lenguaje en el que esos contenidos se formulan, en el que se dan forma, en los que se articulan, en el que se articulan. Ese es el tema general dentro del cual se inscribe el contenido de mi contribución a este curso. Voy específicamente a hablar probablemente de la versión más extrema, radical, de dependencia entre pensamiento y lenguaje, dependencia del pensamiento con respecto al lenguaje, que en el último siglo y medio, en los 2 últimos siglos, digamos, ha sido objeto de discusión. Es la tesis o la doctrina que se denomina, que se conoce como la doctrina de la relatividad lingüística. Esa doctrina históricamente tiene un precedente muy importante dentro de la filosofía del idealismo alemán, en la obra de Guillermo Humboldt, pero cuando realmente adquiere forma y se convierte en una tesis de interés no estrictamente para filósofos o para investigadores de la cultura, sino para lingüistas, para psicólogos, para antropólogos también, es en aproximadamente la tercera década del siglo pasado, en la obra, o gracias a la obra, de una persona que era inicialmente un ingeniero especialista en seguros de instalaciones, Benjamin Whorf, cuya pasión, que finalmente fue su profesión, era justamente la lingüística. Hay toda una historia interesante acerca de cómo alguien dedicado a comprobar si las instalaciones eléctricas, hidráulicas, etcétera, están bien montadas en las empresas, deriva hacia el estudio del lenguaje. El propio Whorf la explica en algún momento en alguno de sus escritos, pero este no es el tema que quiero tratar aquí. Asociado al nombre de Whorf está la idea, que primero enuncio de una manera, digamos, vasta, poco elaborada, de que el pensamiento está influido por el lenguaje de modo tal que personas que hablen lenguas suficientemente distintas verán el mundo, entenderán el mundo de maneras igualmente diferentes. Esa idea, de alguna manera, es la que, digamos, vertebra toda la producción escrita de Whorf, que tiene lugar entre los años 30 del siglo pasado y principios de la década de los 40. Whorf muere prematuramente, con 40 y tantos años de edad, y deja probablemente rota su línea de pensamiento en el momento más prometedor. Finalmente se había convencido de que necesitaba formarse como lingüista y había acudido a una prestigiosa universidad norteamericana, no sé si es Columbia, Yale, una de las famosas universidades de la costa este, para estudiar con Edward Seppier, que era el gran especialista en las lenguas exóticas del continente noramericano, en lenguas como la lengua Hopi, la lengua Apache, la lengua de los navajos y así sucesivamente. En el momento en el que Whorf finalmente disponía de las herramientas técnicas para dar forma a sus intuiciones, pues le sobreviene, digamos, la muerte de una enfermedad rápida
Y ahí acaba la cosa. Sus ideas se hicieron muy populares justo una década después, en la década de los 50. Pero conforme la comunidad científica, en este caso los lingüistas y los antropólogos, fueron conociendo los métodos de trabajo de Whorf, el escepticismo acerca de la tesis de la relatividad lingüística fue haciéndose cada vez mayor. Se sabía, por ejemplo, que todas las reflexiones, las que aparecen en sus publicaciones, en sus escritos de Whorf sobre la lengua Hopi, estaban basadas en un informante de la comunidad Hopi que vivía en Nueva York, pero únicamente en uno. La misma metodología que el mismo Whorf empleó, de la cual después veremos alguna muestra, era claramente sospechosa. De manera que incluso ya en los años 50, los primeros lingüistas, psicolingüistas y antropólogos comenzaron a poner en duda sus propuestas, sus supuestos hallazgos. Llevaría casi 40 años el que gente atraída por esas ideas pensara en la forma de revertir esa situación y hacer de la tesis, o quizás podríamos decir de la hipótesis de la relatividad lingüística, algo que pudiera ser objeto de estudio, digamos, razonable, controlado. Por supuesto, entre la comunidad filosófica, a finales de los 40 y principios de los años 50, las ideas de Whorf también cundieron con gran, digamos, acogida, con una acogida muy grande, que fue, por ejemplo, Quine, que es un filósofo enteramente opuesto filosóficamente a las posiciones whorfianas, cita con aprobación sus ideas en el más famoso de sus libros, Palabra y Objeto, en el año 60. Pero poco después, también entre los filósofos, quizás conocedores de las opiniones de sus colegas en los departamentos de lingüística o de antropología o de psicolingüística, empezaron a perder interés en esas ideas, hasta el punto de que en uno de los manuales de filosofía del lenguaje más famosos de los años 80, el manual de David y Strelny, las ideas de Whorf son las ideas de un apestado. La posición whorfiana, la tesis de la relatividad lingüística, es un cúmulo de errores, oscuridades, contradicciones. Otros filósofos prestigiosos del mundo anglosajón, la filósofa Susan Haack, Max Black, el famoso comentarista de la obra de Wittgenstein, y otros muchos, son autores de críticas totalmente exacerbadas y durísimas de la obra de Whorf. Sin embargo, a finales de los 80, fundamentalmente a partir de los 90, el interés por la tesis de la relatividad lingüística ha resurgido hasta el punto de que vuelve a tener interés preguntarse qué dice exactamente esa tesis o esa doctrina, qué podríamos hacer para separar aquellos aspectos que son discutibles o objetables o simplemente demasiado oscuros para ser tomados en serio, de aquellos otros que realmente tienen interés y podrían entrar en un programa de investigación o en un debate filosófico razonable y con visas de llevarnos a algún lugar. De eso es de lo que quiero hablar, quiero presentar aquí de forma muy escueta, como mi homenaje al profesor Pedro Cerezo, las conclusiones de mi lectura, muy concisamente, mi lectura de Whorf, y tratar de hacer esa labor de separación a la que me lleva esa lectura. Quizás tenga algún interés porque los escritos de Whorf como tal todavía no se han, digamos, estudiado de forma separada, ¿no? Todavía no se le ha reconocido como un autor importante, y cuando los antropólogos o los lingüistas en la actualidad hablan de Whorf o del neo-whorfianismo, sigue sin estar claro realmente qué toman de él o en qué se inspiran de él,
qué ideas que pueda haber en esa producción pueden tener interés para sus propios objetivos. Bien, la pregunta, por lo tanto, que me hago para empezar, es la pregunta de ¿qué dice la tesis de la relatividad lingüística? El primero de los textos que les he pasado en la hoja esa, en el guión que tienen ustedes, contiene una formulación suficientemente representativa, contiene un texto del propio Worf que es muy representativo también de opiniones muy similares defendidas por su maestro lingüista Sapir. Dice el texto: las lenguas producen una organización de la experiencia, nos sentimos inclinados a pensar en el lenguaje como si fuese una simple técnica de expresión y no nos damos cuenta de que, antes que nada, es una clasificación y distribución de toda la corriente de experiencia sensorial que da lugar a un determinado orden de mundo, un cierto segmento del mundo que se expresa fácilmente mediante el tipo de significados simbólicos que utiliza el lenguaje. Y luego acaba con un leitmotiv muy clásico en Worf y en Sapir, que es: la ciencia hace lo mismo, pero la ciencia lo hace en, diríamos, barrios o suburbios específicos del lenguaje. La ciencia hace lo mismo para, digamos, porciones especializadas del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje en general, no nos estamos refiriendo a esos barrios o suburbios específicos, sino al dominio general de la comunicación simbólica. Bien, aquí hay, como verán luego, varias ideas que se reiteran en el análisis o en las distinciones que voy a hacer posteriormente. Si hay si tiene interés escarbar en el texto, es porque existe un amplísimo desacuerdo acerca de cuál es la tesis de la relatividad lingüística. Yo en mi guión tengo controladas al menos 5 opiniones distintas, algunas de filósofos, otras de psicólogos, otras de lingüistas. Por ejemplo, para que se hagan una idea de que no haya acuerdo y de que por lo tanto merece la pena meterse en ese material para trabajarlo, de que no hay un acuerdo exacto acerca de qué es eso de que el lenguaje influye en el pensamiento, pues puedo mencionar estas maneras de destripar la tesis y exponer su contenido. La primera, diría que bien algunas de las diferencias que se dan en los léxicos de las lenguas, por ejemplo, en el léxico del color, las palabras con las cuales hablamos de los colores, clasificamos las cosas por colores. Algunas de las diferencias que se dan en la categorización, en la clasificación de la experiencia del color, por ejemplo, por parte de los hablantes de algunas lenguas, se deben justamente al léxico del color que la lengua tiene. Aquí podríamos decir que habría una versión fuerte y una versión débil de la idea. Esas diferencias a la hora de categorizar la experiencia pueden deberse en parte al léxico, a las palabras, por ejemplo, a los adjetivos o a los sustantivos de la lengua, o quizás totalmente se puede deber a eso. Puede que el léxico sea el factor responsable de pleno, o puede que sea simplemente un factor, entre otros, pero al menos uno. Es una manera en la que, por ejemplo, Eleanor Rosk, la famosa psicóloga cognitiva, o Pinker, un lingüista muy popular, esa es la manera en la que traducen la tesis de la relatividad lingüística. Fijémonos en los léxicos de las lenguas. Los léxicos, los adjetivos, los sustantivos, los verbos clasifican el mundo de cierta manera. Lenguas suficientemente distintas incorporarán clasificaciones suficientemente distintas también. El hablante que aprende una lengua aprende un modo de clasificar y por lo tanto toma una vía, un camino, entre otros posibles caminos de clasificación posibles. Una segunda diferencia, que se la debemos a
una lingüista y un psicólogo, Jundi Agnoli, tiene que ver no con cómo los léxicos clasifican la experiencia, sino cómo las lenguas nos permiten expresar nuestros pensamientos, nos permiten poner en palabras nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, si lo quieren decir así. La tesis diría que hay lenguas en las cuales algunos de los pensamientos de otras, de los hablantes de otra lengua, pueden expresarse con cierta dificultad o no expresarse bien del todo o no expresarse en absoluto. Por lo tanto, habría pensamientos expresables en ciertas lenguas que resultarían parcialmente expresables o quizás simplemente inexpresables en otras lenguas. Y eso es lo que diría la tesis de la relatividad lingüística. Un tercer grupo de autores, entre los cuales está la famosa psicóloga Boroditsky, que es, digamos, la que ha desenterrado el hacha de guerra worfiano en los últimos años, nos dice que simplemente el pensamiento y la conducta se hallan determinados por la lengua, y aquí uno puede optar por una versión dura, totalmente determinados, o menos exigente, parcialmente determinados. Un cuarto grupo de opiniones nos dicen, y esto nos recuerda digamos, las formulaciones clásicas, las que se debatían de Worf cuando los escritos de Worf fueron publicados a finales de la década de los 50, hace ya más de 50 años. Los hablantes de lenguas diferentes tienen visiones del mundo que pueden ser o parcial o totalmente inconmensurables. No puedes medir los pensamientos que se puedan expresar en una cultura a través de su lengua con los pensamientos que se expresen en una cultura distinta, gracias a la lengua de esa otra cultura. Y también, como les digo, aquí puede haber una versión fuerte. Los hablantes del mundo tienen visiones, los hablantes de lenguas diferentes tienen visiones del mundo parcialmente inconmensurables o totalmente inconmensurables. Y finalmente, para acabar, me hago eco de la opinión totalmente distinta de las anteriores, de un par de colegas españoles, uno que pertenece a mi departamento, que dicen que lo que Worf sostiene es que hay ciertas tareas cognitivas que tienen que ver con la percepción, con la memoria. Por ejemplo, en las cuales el lenguaje tiene un papel, juega un papel, de modo que las mismas tareas cognitivas no van a ser llevadas a cabo igual por personas que sean usuarios o que tengan como lengua materna lenguas suficientemente diferentes. En este, digamos, mare magnum de opiniones acerca de qué es exactamente lo que dice Worf, en ese mare magnum es en donde se cuece el interés de mi proyecto, es decir, qué es lo que realmente encontramos que dice Worf en sus textos. Por lo tanto, mi objetivo es presentar muy brevemente aquí, casi de forma telegráfica, un análisis de esos contenidos, diciendo lo que yo creo que en una lectura detallada Worf dice son estas cosas, y ahora después pongámonos a trabajar para separar a lo más razonable de lo menos razonable. Bueno, por lo tanto, quiero distinguir entre diferentes doctrinas o diferentes compromisos filosóficos, en muchos casos, que se han asociado a la tesis de la relatividad lingüística, y quiero ver las diferencias entre ellas. Y finalmente, en último lugar, quiero acabar diciendo quienes quieren o quienes están metidos en el proyecto de retomar o de recuperar o de reivindicar la tesis de la relatividad lingüística, hoy día toman esto y esto otro, pero no aquello. Y hago simplemente un inciso terminológico.
Si estuviera aquí mi colega y filósofo del lenguaje, Eduardo Bustos, me agradecería el inciso porque es una observación con la cual él siempre machaca a a los ponentes en los congresos por no tener cuidado a la hora de hacer la distinción que es conveniente hacer. Cuando hable del lenguaje, voy a usar la palabra lenguaje como sinónimo, como equivalente de lengua. En ese sentido, el castellano, el español es un lenguaje, y lo es el birmano o lo es el inglés y demás. No, con lenguaje no me quiero referir a algo distinto que está recogido conceptualmente de forma muy precisa en la tradición estructuralista europea, sosiriana, de acuerdo con la cual lenguaje significa no lo mismo que lengua, sino significa algo así como aquel principio que es común a todas las lenguas humanas y en virtud del cual todas ellas son lenguas y tienen ese tipo de estatuto, algún principio abstracto. Tampoco me quiero referir a un principio abstracto de carácter estructural, funcional también, por supuesto. Tampoco me quiero referir a lo que Chomsky, por ejemplo, llama lenguaje, cuando identifica el lenguaje con una facultad, una parte de nuestra dote innata, digamos que madura con el desarrollo del niño y explica, gracias a eso, pues todos los conocidos efectos de independencia de estímulo, creatividad lingüística y demás. Voy a usar lenguaje en el sentido exclusivo de lengua. Y con eso no les confundo, por lo menos. Vale. Vamos entonces con el análisis. El primer punto que quiero subrayar aquí es que si queremos, creo, entender a Worf, tenemos que entender a Worf para aplicar una categoría de nuestros días, como si el proyecto de Worf fuera el proyecto de lo que hoy se conocería como lingüística cognitiva, es decir, el estudio del lenguaje, el objetivo de la ciencia lingüística o de las ciencias del lenguaje finalmente es el estudio de una cierta facultad o capacidad humana. No estudiamos los símbolos, los signos, sus estructuras, porque sí, sin más, por mor de ellas mismas, sino porque nos están hablando de una realidad subyacente, una realidad que subyace a la lengua, subyace al lenguaje, que es, diríamos, una facultad intelectiva, una facultad de pensamiento. En algún momento, cuando uno lee despacio su obra, uno encuentra esta idea formulada y encuentra o llega a hacerse, digamos, en parte cómplice de por qué en su trayectoria intelectual sigue la ruta que sigue. Él dice, por ejemplo, en algún lugar que la lingüística como ciencia tiene como objetivo, dice, desarrollar una consideración lingüística del pensamiento. Por lo tanto, es el pensamiento como tal, ciertas facultades cognoscitivas de orden superior, lo que llamaríamos dentro de la tradición filosófica moderna el entendimiento humano o la razón, lo que en el fondo se ha de perseguir con el estudio del lenguaje. Ni que decir tiene que este tipo de interés o de objetivo es totalmente ajeno a lo que la ciencia de la mente de la época de Worf tenía entre manos. De ahí su total insatisfacción con lo que la psicología de la época le dice, o con lo que él encuentra en la psicología de la época. Él tiene actitudes claramente contrarias al conductismo, que no estudia el pensamiento, sino la conducta, al psicoanálisis, porque no entiende el pensamiento como necesariamente algo oculto o algo que simplemente transpira en ciertas manifestaciones conductuales, o a la psicología de la Gestalt, de la forma, porque entiende que se ocupa de fenómenos que son excesivamente limitados o restringidos. No tocan con la mano o con el dedo ninguna de estas maneras de entender la psicología, el tipo de realidad que él considera que es importante.
La única esperanza para él, digamos, puestas a un lado las distintas formas de entender la psicología de la época, la única alternativa para él es buscar eso que él llama la consideración lingüística, el pensamiento, eso de lo cual la lingüística se ocuparía, buscarlo en una disciplina enteramente distinta, en la antropología. La antropología es, digamos, la opción que él toma ante los caminos cerrados que él encuentra en el terreno de la psicología. Su interés por las lenguas de estas comunidades limitadas, lenguas como el hopi, como el navajo, como el apache y demás, la elección de estas lenguas como su objeto de investigación es una consecuencia natural de su visión cognitiva o cognitivista de la lingüística y su insatisfacción con la psicología de la época. Ese es el primer punto que es importante que consideremos. Para él, por lo tanto, el estudio del lenguaje en el terreno, en el campo de trabajo en el que los antropólogos definen sus objetivos y aplican sus métodos, es la única elección correcta. Ese es el enfoque general. ¿Cuáles son ahora en particular las consideraciones que le llevan hacia esa idea de que el lenguaje influye profundamente en el pensamiento? Bueno, antes de pasar propiamente al núcleo de estas palabras mías aquí, quiero decir una cosa. La producción de Worf tiene un carácter muy diverso. Hay trabajos suyos que se publican en las revistas científicas más acreditadas de su medio académico, revistas de lingüística, por ejemplo, Language, la gran revista de lingüística en Norteamérica hasta, digamos, los años 60 o los años 70. Y una segunda porción de sus escritos, los que le dieron fama, se publican en revistas, digamos, de amplio espectro cultural. Es muy distinto el modo en el que Worf se conduce según el medio para el cual escribe. Sus trabajos de lingüística son trabajos medidos, cautos, sus afirmaciones tratan siempre de estar apoyadas en análisis con cierta base teórica y controlados a través de evidencia empírica, en hechos. Sus trabajos de divulgación, por el contrario, son trabajos en donde él suelta las riendas de su pensamiento y de su forma de escribir y donde busca obtener un mayor impacto en una amplia comunidad, digamos, de gente culta, pero en un sentido muy general. Fueron estos últimos los que realmente le dieron finalmente una fama muy grande, pero entonces hay que ir con cuidado y medir en cada caso en qué tipo de medios se encuentran sus afirmaciones para ver cuáles son los límites de eso que llamamos la tesis de la relatividad. A menudo vamos a encontrar, voy a sostener ahora, la misma idea formulada, digamos, de un modo cauto o de un modo modesto y formulada de un modo extremo o de un modo radical. Probablemente la radicalidad de ciertas de sus afirmaciones fue lo que le ganó la enemistad de gran parte de la academia a partir de los años 50 y de los años 60. Y el inconveniente de eso es que tendió a ocultar aquellas otras afirmaciones más medidas y más cautas que, sin embargo, pueden tener interés en sí mismo y desde luego, a mi juicio, un claro valor científico y filosófico. Bueno, ¿cuáles son, entonces, esas ideas que están en el núcleo de la tesis de la relatividad lingüística? Pues ahí tienen ustedes el
el guión que les he pasado de textos, porque todas esas tienen, claro, su apoyatura textual. Y he procurado citar un texto en cada caso de cada una de ellas para que vean, por ejemplo, que a propósito de un cierto punto encontramos la tesis radical, desmedida, quizás excesivamente poco cautelosa, y la tesis cautelosa. En primer lugar, y yo creo que Worf es claramente un relativista cultural en un sentido, digamos, poco polémico, en el sentido de que él entiende que la forma de entender el mundo, la visión del mundo que pueda tener una cierta comunidad de cultura y de lenguaje, esa manera de entender el mundo encuentra su expresión en el lenguaje de esa comunidad. De manera que aprender el lenguaje de esa comunidad implica aprender el sistema de valores y el sistema de creencias vigentes en esa comunidad. Esa no me parece que sea una tesis polémica, porque solo dice que ciertos sistemas de cultura y de valor aparecen asociados a ciertas lenguas o a ciertos sistemas lingüísticos. El texto que tienen ustedes ahí citado no pone un énfasis especial, no dice más que existe esa asociación. En la historia Hopi encontramos un tipo diferente de lenguaje, así como unas diferencias culturales y ambientales completamente diferentes, todo ello funcionando en conjunción. A mi juicio, como les digo, la tesis de la relatividad cultural no es particularmente polémica. La polémica, sin embargo, se hace inevitable cuando pasamos a otras afirmaciones de las cuales están trufados sus escritos. Por ejemplo, ya he llamado en segundo lugar la tesis metafísica a la doctrina o a la afirmación que aparecía ya en el texto que leí inicialmente, que tienen ustedes al principio de la página, de que la realidad es, dice, un flujo de experiencias sensoriales, una corriente de experiencias sensoriales, táctiles, auditivas, visuales. Es como si nos enfrentáramos al mundo del modo en el que ocurría, por lo menos en los tebeos antiguos. Siempre había para los niños una sección en la que en un recuadro aparecía una maraña de líneas creando espacios cerrados, y dentro de cada espacio cerrado aparecía, por ejemplo, un número del 1 al 10, y el niño tenía que rellenar el espacio con el número 1, por ejemplo, con el color rojo, y el espacio con el número 2 con el color azul, y cuando acababa de rellenarlo todo, ahí aparecía finalmente una escena claramente identificable. Inicialmente tenemos una maraña, pero nuestra lengua, de alguna manera, pone los colores y crea una escena o una situación. Si pensamos en esos términos de forma dinámica, como sucesiones continuas de marañas que se convierten en escenas gracias al aprendizaje lingüístico, entonces la tesis metafísica cobra sentido. A mi juicio es una tesis muy poco plausible, pero seguramente es una tesis importante en el pensamiento filosófico norteamericano gracias a la obra de James. Uno ve aquí a James por todas partes. No solo lo ve en Worf, lo ve en Shepard, lo ve en otros pensadores de la época. Por ejemplo, en el texto que dice que al margen de cada lengua la realidad es un flujo caleidoscópico de impresiones. Bien, yo no tengo la sensación de estar ante ustedes como ante un flujo caleidoscópico de impresiones, pero si uno toma literalmente al pie de la letra, eso tiene una tesis, digamos, exigente, muy fuerte. Bueno, en tercer lugar tenemos la idea de que el lenguaje es una teoría omnicomprensiva. Aprender el lenguaje es aprender una teoría, casi podríamos decir una superteoría, una teoría de toda la realidad, digamos, de la que finalmente
formamos parte. Una teoría a gran escala, un modo de analizar o de entender, estos son términos que él usa, análisis, un modo de analizar, no solo de poner orden en ese flujo, sino de analizarlo, de ver qué subyace a ese flujo, qué principios promueven ese flujo. Los hablantes de una lengua construyen una visión o un análisis de todo eso también. El texto que tienen ustedes, ahí citado, transmite esa idea con claridad. Dice, por ejemplo, hacia mitad del texto, el inglés y las lenguas similares nos conducen a pensar en el universo como si fuese una colección de objetos. Así que pensamos que finalmente ese flujo se organiza en objetos, en propiedades, en relaciones. Es decir, una metafísica quizás clásica al estilo aristotélico, él dice en más de un lugar. Una afirmación nueva, que también, o distinta, pero que también está, digamos, aparece en todos estos lugares, es que ese análisis, esa teoría, digamos, pone orden, organiza, proyecta esquemas sobre un contenido supuestamente amorfo. Y es así como se construyen las experiencias humanas. Por lo tanto, la conclusión es que lo que para nosotros como hablantes de una lengua sean hechos, pueden no ser hechos para otros sujetos hablantes de otras lenguas distintas. Así que los hechos parecen ser relativos a las lenguas. Esta afirmación fuerte puede hacerse más plausible, puede debilitarse convenientemente y decir, no, los hechos son los que son, simplemente lo que sucede es que cuando aprendemos una lengua, lo que aprendemos es a poner en palabras esas cosas, esos hechos, que están ahí, que no dependen de cómo los digamos. Los hechos son los que son, pero nosotros tenemos que aprender a ponerlos en palabras y las mismas cosas seguramente deberían ponerse en palabras de modos muy distintos dependiendo de qué palabras tengamos para ponerlas en ellas. Claro está. Una segunda tesis, una tercera tesis extremadamente fuerte es lo que llamo en el guión la tesis de la influencia causal. Es seguramente la que ha actuado más con mayor fuerza en contra de Worf. Es la idea de que nuestros hábitos de pensamiento y nuestra visión del mundo está determinada por nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje nos impone esa visión y no tenemos ahí libertad de maniobra. La lengua impone a sus usuarios una visión del mundo y el término que interesa, claro está, es el verbo imponer. Dice Worf, por ejemplo, que ningún individuo es libre de describir la naturaleza con absoluta imparcialidad, sino que está forzado a utilizar ciertos métodos de interpretación. Y la tesis de la forma moderada de decir esto, la forma cauta de decir esto, no de decir esto, de reformular esta idea, consiste en proponer, sin embargo, que puede que para ciertos ámbitos específicos, ciertas tareas particulares, ahora daré un ejemplo, nuestra lengua imponga el modo de llevar a cabo esa tarea. Finalmente, la última afirmación destacada que yo encuentro en los textos de Worf es lo que llamo aquí la tesis del medio o del vehículo del pensamiento. Es decir, la lengua es el medio en el que se articula y se llevan a cabo los pensamientos. Podríamos decir, para muchos casos, pensamos y hablamos con las palabras de la lengua, normalmente no, la lengua materna, la lengua que está puesta en juego en esos casos. También hay textos que avalan esa idea. Dice, el pensamiento de las personas se realiza en una lengua, sea esta inglés, sánscrito o chino. Bien, aquí hay tesis fuertes y tesis débiles. Lo que los críticos, a mi juicio, han encontrado poco apetecible de la propuesta worfiana, y desde luego
lo que los neoworfianos han recogido en los proyectos que actualmente están llevando a cabo, se llevan a cabo en la actualidad, por muy distintas partes del mundo, son las tesis de la relatividad cultural, en primer lugar, la tesis de la organización moderada y la tesis de la influencia causal moderada. La octava, o la última que les menciono, la tesis del medio del vehículo del pensamiento, es una cuestión en la que no quiero, nos llevaría por otro terreno, no quiero debatirla aquí en la actualidad. Pero, por ejemplo, está claro que los psicólogos evolutivos, los psicólogos que estudian el desarrollo del niño desde su nacimiento hasta que se convierte en adulto, no encuentran evidencias favorables para tesis como la de la tesis que he llamado aquí metafísica u otras formas fuertes de determinación del pensamiento por el lenguaje. Sin embargo, la crítica que más ha pesado contra Worf desde que sus escritos se publicaran es la idea de que Worf era, desde el punto de vista del método de sus investigaciones, Worf era poco fiable. Sus informantes eran muy escasos, su interpretación de los datos era caprichosa, sus conclusiones, por lo tanto, debían mirarse con escepticismo. Hasta que no se ha encontrado la manera de hacer encajar todos estos datos en una metodología apropiada, el worfianismo no ha vuelto a la vida. Les doy un ejemplo de cómo razona Worf para llevar a término su argumento. Dice, por ejemplo, acerca de una oración del apache, dice, hablando del verbo apache ga, dice, con el prefijo no, la oración creo que es nogato, o la expresión es nogato, con el prefijo no aparece el significado de movimiento hacia abajo, lo blanco se mueve hacia abajo, después el prefijo to significa tanto agua como salto, porque es una lengua sintética donde todos son, digamos, hay una raíz y todos son sufijos o prefijos que van combinándose en una tira muy larga de sílabas. El resultado corresponde, dice, a nuestro es una gota que cae, pero sintéticamente, y aquí es donde Worf da un salto en el vacío, sintéticamente es como agua o fuente blanca que se mueve hacia abajo. Y añade, qué desigual comparación con nuestra manera de pensar. Esto es lo que sus colegas no le perdonaron nunca, que digamos que se permitiera especular sobre la sintaxis, la morfología en general, sobre la gramática y el léxico de la lengua, en lugar de aplicar, por ejemplo, si Worf hubiera leído a Wittgenstein, hubiera dicho nogato y una gota que cae se usan en las mismas circunstancias, por lo tanto, traduzca usted nogato por gota que cae, porque son las circunstancias, las condiciones de uso en las que las dos expresiones se utilizan. La metodología ha consistido, este es un tema casi incluso para otra conferencia, en decir, si queremos medir la influencia del lenguaje sobre el pensamiento, tenemos que buscar tareas muy particulares, tareas cognoscitivas o tareas psicológicas muy particulares, en donde la única variable que pueda inducir diferencias que podamos controlar sean diferencias de gramática o sean diferencias de léxico, y veamos qué sucede. Y esto es lo que se lleva haciendo aproximadamente 10 o 12 años, quizás más, en muchos terrenos, y hay resultados muy espectaculares en muchos ámbitos. Acabo con un ejemplo. El ejemplo, quizás es uno de los más famosos, se debe a un psicolingüista, Stephen Levinson, tiene que ver con lo que se llama la gramática o el léxico del espacio, es decir, aquellas expresiones por medio de las cuales fijamos las relaciones espaciales entre los objetos. Por ejemplo, la botella está encima de la mesa o el vaso está a la derecha de la botella.
Todas las lenguas humanas o conocidas usan tres tipos usan uno o quizás una combinación de dos tipos de principios para marcar las relaciones espaciales. Hay lenguas que fijan el espacio en términos de relaciones intrínsecas, lenguas que fijan las relaciones espaciales en términos relativos a algún punto de vista, normalmente el punto de vista del hablante. Cuando yo he dicho que el vaso está a la derecha de la botella, obviamente es desde mi posición, está a la derecha de la botella, según veo yo las dos cosas, está a la izquierda de la botella, según lo ven ustedes, claro está. Y hay lenguas que usan lo que se llama sistemas de referencia absolutos. Por ejemplo, en nuestro caso, para fijar un sistema de referencia absoluto, podríamos fijarnos en Sierra Nevada y decir, o en el Hospital Real, y decir que la sala en la que estamos está a 200 metros al suroeste del Hospital Real, y punto. Pues hay lenguas que solo usan sistemas de referencia absolutos, hay lenguas como el español, el japonés, que usan una mezcla de sistemas de referencia intrínsecos y relativos, hay lenguas que solo usan sistemas de referencia relativos. El punto de interés es ¿qué tareas puede hacer de modo distinto alguien que tenga como lengua materna y que en cierto sentido piense con su lengua materna en términos de referencias absolutas? ¿Qué diferencias puede haber entre ese sujeto y alguien que no lo haga, que utilice otro sistema de, por ejemplo, tareas de orientación? ¿Quién se orienta mejor en el espacio? Por ejemplo, en un recorrido de 250 kilómetros, de un radio de 250 kilómetros, ¿quién se orienta mejor para ubicar en una zona tan amplia un lugar con respecto al lugar en el que el hablante se ocupa? Y sobre eso hay realmente investigaciones interesantes y resultados, en algunos casos, bastante espectaculares. Bien, resumo entonces lo que quería decir. ¿Qué es entonces el neoworfianismo? El neoworfianismo es una manera de recapturar o de reganar la tesis de que el lenguaje influye en el pensamiento. El neoworfianismo acepta que ese tipo de influencia, de determinación del pensamiento por el lenguaje, puede ser llevada a cabo, es de hecho llevada a cabo por sin necesidad de suponer que el lenguaje impone una teoría total del mundo, una teoría omnicomprensiva del mundo. El lenguaje sí que nos ayuda a organizar parte de nuestra experiencia. La pregunta interesante es ¿qué parte? Por ejemplo, la que tiene que ver con las relaciones espaciales puede ser una de esas partes. Y el lenguaje también nos ayuda, digamos, determina el pensamiento en el sentido de que puede ejercer una tarea de influencia causal en ciertos dominios cognoscitivos muy particulares. Acabo con una idea muy general y es, uno puede hacer una hipótesis y lanzarla, y al lanzar la hipótesis acabo mi exposición. ¿En qué ámbitos es más de esperar que el lenguaje ejerce ese tipo de influencia, aunque sea en dominios específicos? Pues en aquellos en donde nuestra experiencia sensorial del mundo, digamos, no dicta cómo tenemos que entenderla en una sola dirección, de un solo modo. En ámbitos, por ejemplo, como el de la organización espacial o el de la organización temporal. Nosotros, los hablantes de las lenguas occidentales, pensamos que el futuro está delante nuestro y que nos espera, si vivimos lo suficiente, ahí lo tenemos delante, pero hay otras culturas en las cuales el futuro no está delante, sino que el futuro está arriba. Consiguientemente, se hace ya en algunos lugares, podemos tratar de educar a una comunidad de sujetos de experimentación en un laboratorio a que piensen en términos tan distintos como los que ahora acabo de marcar y ver qué sucede. En esa tarea es en donde estamos. Gracias.
Muchas gracias, profesor Acero. Brillante siempre, como no podía ser de otra manera. Me pasa un poco. Sí, eso sí, pero bueno, algún detalle hay que hacerlo humano, la cosa. Van a subir los ponentes de esta tarde para establecer un diálogo con el profesor Cerezo y con todos los que se queráis. Terminamos, te doy la palabra y todo. Interesante, qué bonito. Bueno, queda abierto el espacio para preguntar, hablar, comentar. O nada, hasta las 8:15 tenemos. A partir de ahí cierran el edificio. Pedro Cerezo tiene la palabra. Venga, el micrófono dáselo. Bueno, yo pido perdón porque no quiero que se vea como incontinencia verbal lo que es testimonio de agradecimiento, ¿no? Soy el homenajeado simbólicamente, aunque yo creo que este es un homenaje a la sección de filosofía por la madurez que ha presentado en estos casi 40 años de existencia, pero claro, soy homenajeado y me siento moralmente obligado a tener una palabra de agradecimiento, ¿no? Sobre todo cuando he oído pues, el formidable testimonio de amistad que me ha dedicado el profesor Acero, ¿no? Al que yo correspondo con mi máxima estimación y afecto, ¿no? Creo que acerté plenamente, como si un oráculo me lo hubiera inspirado cuando le pedí que viniera a ayudarnos, y no solamente ha fundado aquí de nueva planta toda la lógica y filosofía del lenguaje y de la ciencia, sino que es un filósofo del lenguaje como la copa de un pino, ¿no? Formidable y un gran profesor y un compañero de vida cotidiana extraordinario, ¿no? De esos con los que se puede conversar infinitamente, ¿no? Sin que haya nunca un... De manera que, aunque fuera solo por decir esto, pues tendría que tomar la palabra, ¿verdad? Y Álvaro, bueno, pues ya conoce... No quisiera elogiarlo en exceso, pero yo a Álvaro lo he visto crecer desde que llegó aquí a hacer la facultad y luego ha crecido a convertirse en un gran platonista y en un gran pensador, ¿no? Y, por tanto, ¿y qué puedo decir de mi padrino, del inspirador de mi doctorado honoris causa, de mi padrino, quizás amigo de última hora, pero en un momento muy, muy especial de mi vida, ¿no? Y que conoce también el pensamiento escéptico y que hoy ha tenido la amabilidad de venir aquí desde Córdoba y volver a Córdoba hoy, ¿no? Hoy mismo, porque sus obligaciones académicas no. De manera que, bueno, estoy muy afectado, ¿no? Por este testimonio triple de amistad, ¿no? De amistad intelectual y de amistad personal, ¿no? Que en el caso de Juan José Acero, pues ya data de muchos años, ¿no? Y a la que, insisto, correspondo estoto corde, ¿no? Que diría... Y simplemente como estamos acostumbrados a hablar siempre de filosofía, pues alguna pequeña pregunta, ¿no? Quizás en orden inverso. A Ramón yo le diría que oyéndote estaba continuamente pensando en Kant, que utiliza el término de mundanización de la filosofía, de filosofía mundana, para diferenciarla de la filosofía académica, y que frente a ella, el filósofo como artista de la razón, que crea sistemas, pues está el filósofo legislador de la razón, que lo que hace es explicitar la legalidad racional relativa a diferentes áreas de la experiencia, ya sea la ética o la política o la cognitiva, etcétera, ¿no? Y de ahí se abre, a través de la razón práctica, un concepto de filosofía de la praxis, ¿no? Que le dio aquella versión de la relación de todo conocimiento con los fines esenciales de la vida humana, ¿no?
y que luego se exorbitó en el pensamiento romántico y en el pensamiento fundamentalmente del idealismo alemán, pero que yo creo que era un intento de hacer filosofía como ilustración no solo, no desechando que también el filósofo fuera un sistemático de la razón, ¿no? Aunque él veía muy problemático que nos pudiéramos instalar en el todo al que se refería Álvaro, ¿no? Es decir, que en Kant la razón tiene ideas, pero lo que no puede es crear sistemas de la totalidad, ¿no? Porque eso es imposible, que la razón pueda situarse en el punto de su propia primariedad u originalidad, ¿no? Ella actúa desde allí, pero no puede, por así decirlo, colonizar el mundo de los principios, ¿no? Y de ahí que que Kant no pasara a ser un sistemático como luego fue Fichte, como lo fue Hegel. De manera que, en el fondo, Kant hacía una objeción al todo, a la posibilidad de la totalidad, ¿no? Pero yo creo que esa idea que tú defendías, de una filosofía que vuelva a la vida cotidiana, que nos permita discernir, que cree una terapia de sano juicio, etcétera, ¿no? Y que actúe por piezas sueltas, etcétera, ¿no? Pues yo creo y luego hacía referencia a Montaigne, preciosas, ¿no? Con la conexión de la filosofía y el viaje, el vagabundeo, ¿no? El aprender por interiorización de la experiencia, ¿no? Etcétera. El ensayo, a vuelta del ensayo, porque ese es el estilo del ensayo que inventó Montaigne y que luego está presente en todo el pensamiento. Pues yo creo que este concepto de filosofía mundana había que retomar y prolongar la intuición kantiana, ¿no? Porque yo creo, incluso Kant hablaba de la razón como del autoexamen de la razón, continuando el gnosis auton del pensamiento clásico, ¿no? Y muy de acuerdo en la crítica que ha hecho Álvaro a la idea del todo, a la terapia del todo, aunque claro, es muy comprensible desde el punto de vista de una idea organicista, ¿no? Donde si no se conoce el todo, obviamente la parte no tiene sentido, sino la economía del todo. Pero hablar de totalidades es peligrosísimo. En la vida práctica, por supuesto, da lugar a toda la violencia de las utopías, ¿no? Y en la vida teórica, pues, en fin, al fraude de las especulaciones puras, ¿no? Es decir, aunque, en el fondo, al fraude de la especulación cuando quiere cerrar el sistema del universo, ¿no? De alguna manera, ¿no? En un lenguaje. Y entonces me parece a mí que está muy bien que nos hayas hecho una cura de lo que había sido principio de cura, ¿no? El principio de cura por la idea de totalidad tomado un poco de la medicina hipocrática, como ahora tenemos que curarnos de eso, de ese exceso de epimeleia de la vida social que nos imponga la camisa de fuerza de un sistema o de una utopía, ¿no? Y esto me permite entroncar con la propuesta del relativismo lingüístico, donde tú has matizado mucho la tesis de Sapir-Whorf, ¿no? Viendo los aspectos fuertes y débiles y además concretándola en un programa concreto de investigación, ¿sí? Viendo qué áreas de la experiencia concreta son susceptibles de ser entendidas o exploradas a la luz de esta hipótesis. No, yo tan solo quería indicarte que es curioso, el pensamiento español fue muy pronto sensible a esta hipótesis. En Ortega, en Las Atlántidas, que es un texto del año 24, ya hay una referencia a la tesis del relativismo lingüístico, y no sé si cita el propio Worf. Y la acepta en una gran medida, aunque luego dice que en el orden axiológico del valor o de la verdad habría que hacer distinciones y jerarquía del lenguaje, ¿no? Pero, en fin, da al final una especie de solución, por eso, jerárquica, ¿no? A la tesis para escapar a las consecuencias escépticas del relativismo lingüístico, ¿no? Y en Unamuno, a través de James, vuelve a aparecer el problema con afirmaciones muy gruesas, como que cada lenguaje tiene una filosofía virtual y que, por consiguiente, incluso llega a decir que una filosofía no es más que el sistema de los logoi implícitos en la lengua, que se pueden articular de modo distinto, pero bueno, que tienen una última... Y bueno, en este sentido, como es una tesis que desde luego en muchos aspectos había que aceptarla, además yo cuando enseñaba en la facultad solía exponer en mis clases de antropología, bueno, a veces elegía, o de hermenéutica, a veces elegía la línea de Hamann frente a Kant, que fue el primero que tocó el punto de Hamann, Herder, Humboldt y por último Heidegger, como una línea, diríamos, de hermenéutica romántica, un poco, diríamos,
distinta, ¿no?, al planteamiento wittgensteiniano, ¿no? De modo que es una tesis con la que me resulta bastante familiar, más que a través de los textos de Ward, a través de Humboldt, que es una tesis muy fuerte, ¿no? Pero bueno, frente a eso, yo me pregunto si la idea de la gramática general, ¿no?, que ha sido un poco lo opuesto a esto, ¿no?, la idea de una gramática lógica que apunta en Aristóteles, aunque en el fondo Aristóteles luego hace la lógica propia de su propia gramática, ¿no?, pero que está de nuevo en Leibniz, y que no sé si Chomsky tiene alguna sugerencia en este sentido, ¿no?, quizás no, pero en Leibniz. Y Hegel llega a decir que aunque las categorías de la lógica son internas al lenguaje, la lógica desarrolla, explicita categorías que están ya en el lenguaje, y lo que hace la lógica es devolverle al lenguaje conciencia de su propia potencialidad, ¿no? Pero claro, está hablando dentro del lenguaje alemán, claro, que piensa que es el lenguaje sistemático por excelencia, y no. Pero de alguna manera quiere de esta manera, o bien en la tesis de Gadamer, que quisiera saber tu pensamiento, porque Gadamer llega a decir que cualquier pensamiento se puede expresar en cualquier lengua. Es decir, que aunque desde ciertas lenguas vemos que ese órgano lingüístico no nos permitiría expresar, ¿no?, es decir, no solo por la inconmensurabilidad, sino porque que podría ser una consecuencia. Gadamer llega a decir que los que han traducido, aun conteniendo conciencia de la inexactitud de la traducción, han sido capaces de repensar el pensamiento y, por consiguiente, de hacerlo pensable, aun admitiendo que con ciertas limitaciones, en otras lenguas ajenas de aquellas en las que fue primariamente concebido, ¿no? En cualquier caso, la tesis opuesta al relativismo de Ward-Sapir es la tesis de la gramática lógica, ¿no? Entonces me gustaría saber qué opinas sobre ese punto, ¿no? En cualquier caso, muchísimas gracias a los tres por ser de grandes suertes en mi vida. Sí, el propio Worf y Sapir también lo hacen. Consideran que, digamos, su bestia negra es lo que ellos llaman lógica natural, que es otra manera de referirse a lo que tú mencionabas con las palabras la gramática lógica, es decir, la idea de que los procesos de pensamiento, no los procesos necesariamente empíricos o fácticos, sino incluso las condiciones de normatividad a las que están sujetos nuestros conceptos y nuestros pensamientos, se constituyen independientemente de nuestras habilidades o de nuestras capacidades lingüísticas. Este es su caballo de batalla. Ese es el enemigo contra el que se posicionan. En ese sentido, claro está, Worf y Sapir son fácilmente asociables a esa otra tradición filosófica que tú mencionabas, Hamann, Herder, Humboldt y demás. En el caso particular de Heidegger, la cosa yo creo que se complica porque se complica si uno quiere distinguir dentro de la tesis worfiana las partes más comprometidas de las menos comprometidas. No conozco bien a Heidegger, pero cuando Heidegger habla de que el lenguaje es la casa del ser, me parece que está más cerca de una visión extrema de la tesis, digamos, más que relativista, la tesis de que de alguna manera el lenguaje constituye la realidad, el mundo, ¿qué es el mundo para nosotros? De lo que uno debería concluir si simplemente se queda con las tesis moderadas de la organización, la influencia causal y demás. En cuanto a la otra pregunta, la pregunta de Gadamer, o la pregunta relacionada con Gadamer, yo creo que las versiones fuertes de la tesis de la relatividad, digamos, no cuadran bien con la posición de Gadamer de que de alguna manera uno puede pasar de una lengua a otra, uno puede casi mejor que saltar de una lengua a otra,
deshacer el camino de la propia lengua para andar el camino de una lengua diferente. En las versiones fuertes de la tesis de la relatividad yo creo que eso está excluido. Pero las versiones moderadas no. Yo creo que las versiones moderadas son compatibles con esa idea de Gadamer y, de hecho, en alguna publicación he sugerido que hay cierta cercanía entre la posición gadameriana y la tesis de la relatividad. Sí. Bueno, yo cuando en estos días pues estaba preparando la laudatio por hacer mención a las palabras que ha dicho Pedro Cerezo. La verdad es que él no ha sido mi profesor nunca y cuando yo vine aquí a Granada, yo había estudiado en Sevilla, pues como tenía tendencia por la filosofía griega, pues tampoco fue mi director de tesis, pero sí que es verdad que durante muchos años, a través de un grupo filosófico que nos hemos reunido, pues he aprendido a valorar, a través de su obra y a través de su discurso, he aprendido a valorar la ayuda que nos da para llegar por nosotros mismos al pensamiento, ¿no? Entonces, la laudatio que he hecho siempre ha sido muy, muy emocionante. Y aunque a mí me cuesta mucho traducir en emociones todo esto y siempre tengo una vena irónica, pues les voy a contar que la ironía de todo esto, digamos, la maldad cuando estaba haciendo el discurso es que por 3 veces en el discurso lo llamé doctorando. Ustedes se imaginan eso lo que era para mí, ¿no? A Pedro Cerezo, en donde yo tengo siempre una amistad muy respetuosa hacia él, ¿no? Que ha pasado a ser respetuosa amistad ahora, ¿no? Pues entonces decía, el doctorando. Entonces me sobrecogía, ¿no? Me sobrecogía aquello porque era algo muy interesante. Bueno, pasando ya al tema que nos trata y entrando también en el debate, cuando yo he leído el texto que se titula del libro Lenguaje, Pensamiento y Realidad, inmediatamente he pensado en Parménides. Porque en realidad la tesis fuerte de Parménides es el intento de esa reunión, ¿no? Partiendo de una realidad, lo que pensamos de la realidad y lo que decimos de lo que hemos pensado de esa realidad. Y también yo le quería plantear al profesor Acero, porque claro, a mí en el texto quizás la única cuestión que, yo desde los márgenes, o sea, yo no soy especialista en filosofía del lenguaje, la única cuestión que me parece fundamental y a la vez la que genera gran parte de las dificultades de este texto es lo de la experiencia sensorial. Porque claro, si esto es así, estas tesis funcionan siempre cuando decimos lo que es sobre lo que es el caso. Solamente ahí. Pero cuando decimos lo que no es sobre lo que es el caso, cuando mentimos, la tesis ya no funciona. Cuando decimos lo que es sobre lo que no es el caso, que es el error, la tesis tampoco funciona. Cuando decimos lo que falta sobre lo que es el caso, cuando criticamos, la tesis no funciona. O sea que él ha nombrado también la teoría del conductismo, la teoría de Piaget, y claro, Piaget o toda la teoría conductista lo que viene a decir es que cuando nosotros o sea, sobre la realidad que tenemos, o sea, la realidad que son cosas o son significados. A mí con una comunicación en el Congreso de Corea nos ocurría una cosa muy curiosa, estaba Álvaro presente, yo no me llegué a enterar completamente, porque cuando nosotros hablábamos, había un filósofo hindú o indio, y entonces cuando nosotros hablábamos de filosofía o de verdad, era imposible llegar a un acuerdo. Entonces no sé si la posibilidad de un lenguaje que pueda traducir todos los significados, porque cuando él escuchaba la palabra verdad, pues el significado para él era una cosa totalmente diferente a cuando nosotros la estábamos emitiendo.
Y cuando nosotros hablábamos de filosofía, exactamente también, ¿no? Y en el doctorado honoris causa, pues había otro profesor, también fue investido honoris causa, es un neurofisiólogo chileno, pero afincado en Norteamérica, que se dedica a la neurofisiología y trata mucho con primates. Lo que más me llamó la atención de su discurso es que cuando hablamos, es una parte de nuestro cerebro y de nuestro hemisferio derecho delante la que se activa. Cuando oímos la misma palabra, no es la parte derecha delantera la que se activa, sino que es la parte trasera izquierda. Cuando vemos la misma palabra, es la parte derecha delantera. Y cuando oímos la misma palabra, es la parte trasera derecha. O sea, cuando nos puso una diapositiva en la que decíamos ante la misma palabra, si la decimos, si la oímos, si la vemos o si la proferimos, la función cerebral es distinta, ¿no? Entonces, yo ahora mismo creo que tengo muchísimas más dudas que cuando planteé, porque claro, lo del significado y lo de la experiencia sensorial, si la experiencia sensorial es la misma para todos, pues creo que la tesis sí funciona. El problema es que la experiencia sensorial no sea la misma para todos. Ya que, por ejemplo, pues un coreano, me parece que el verde y el azul para ellos es el mismo color. Entonces, cuando yo nombro azul, ¿cuál es la experiencia sensorial? O un esquimal que tiene, me parece que son 42 palabras diferentes para el blanco, ¿cómo la experiencia puede ser la misma? Porque ellos necesitan distinguir el oso polar del iglú, porque si no se lo come. Nosotros... Hay lenguas que solo tienen términos de color, 2 términos de color. Pongamos blanco y negro. Pero la evidencia experimental es... Supongamos que le enseñas algo rojo oscuro y te dice eso es negro. Sin embargo, la evidencia experimental es inequívoca, no confunden el negro con el rojo. Las capacidades discriminatorias, digamos, no están asimiladas a las distinciones léxicas. Simplemente, yo diría, ocurre que su palabra para negro tiene un amplio de espectro de casos de aplicación, pero eso no afecta a sus capacidades de discriminación. Para encontrar, digamos, buenos ejemplos de relatividad lingüística, hoy se sabe, el léxico del color es un campo abonado al fracaso. Abonado al fracaso. No hay relatividad lingüística, no se puede argumentar la tesis de la relatividad lingüística con el léxico del color y con los colores. Hay que buscar dominios, ámbitos muy abstractos. Por ejemplo, relaciones espaciales, temporales, numéricas y luego muchas otras. Claro. Ahí es donde la variación en la experiencia o en el condicionamiento simplemente no cierra el abanico de la codificación. Permite codificaciones, permite muy diversas. Bueno, es que quería responderle a Pedro. No, Pedro, muchas gracias por tus observaciones. Estoy de acuerdo contigo y sin embargo creo que hay también en Platón algo de kantiano, hablando las letras, ¿no? Es decir, que parece cuando Platón se plantea la realizabilidad de la utopía, dice, bueno, tal vez esto no pueda nunca llegar a realizarse, pero puede valer como una especie de paradigma al que nos vayamos aproximando, ¿no? Entonces, eso se parece mucho un poco a la filosofía de la historia kantiana, ¿no?, que yo aceptaría mucho más también, estoy de acuerdo contigo, aceptar la totalidad como idea regulativa, es decir, como un principio heurístico, que es lo que dice el médico. Digo el médico porque no sabemos el autor que escribe el tratado sobre la medicina antigua, ¿no? Dice, ojalá tuviéramos el conocimiento total de todos los factores, pero falta mucho para eso. Entonces, eso... Pero claro, luego hay otra parte en Platón en la que el supuesto es el conocimiento del todo. Y ese supuesto del conocimiento del todo
que se encarna en una clase privilegiada, que son los que lo conocen y pueden hablar en su nombre, pues claro, eso es lo que justifica la práctica totalitaria, digámoslo así, ¿no? De manera que sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, yo tengo una pregunta para el tercer ponente, que yo pertenezco a una carrera de ingeniería y la percepción del espacio y del tiempo es muy importante en mi carrera. Entonces, lo que usted ha explicado me hace preguntarme si otra persona, simplemente por utilizar otra lengua, es más inteligente en el sentido de que va a tener una percepción diferente y al ser diferente puede ser incluso mejor que la mía. Pero depende mucho del tipo de tarea con respecto a la cual uno quiera medir el grado de capacidad que se tiene o que se desea adquirir. Lo que no hay duda es de que, vamos a ver, diría, las palabras son herramientas. Si uno tiene una herramienta para quitar un tornillo apropiada, pues uno lo va a conseguir de manera más fácil que si uno tiene una herramienta habilitada o diseñada para otra función. Si usted dispone de conceptos para clasificar, para entender, para clasificar, para categorizar propiedades y relaciones espaciales, y usted es competente en el uso de esos conceptos o de esas palabras, usted va a poder inferir, razonar, deducir, hacer hipótesis que no va a poder hacer o no va a poder hacer con la misma facilidad en el caso de que no disponga de esos instrumentos. La analogía del instrumento funciona muy bien aquí. Pensemos en un médico o en un estudiante de medicina que no tiene los conceptos adecuados para un diagnóstico. Pues va a describir la situación de un paciente en unos términos, inapropiados, aproximados, a lo mejor inadecuados, pero si dispone de los conceptos y es capaz de hacer un diagnóstico, poner en palabras eso con esos conceptos, le encamina ya en la dirección de qué medios hay que adoptar para superar una enfermedad, una dolencia o lo que quiera que sea. Ahora, no se garantiza sin más el éxito o el fracaso, la superioridad o la inferioridad. Hay que ver cómo esos recursos lingüísticos o esos recursos categoriales que usted tenga, cómo funcionan, si son los apropiados o no son los apropiados. Les decía antes, hay una lengua es en el azteca del Yucatán, otra es una lengua de un lugar de Polinesia rarísimo, no me atrevo ni siquiera a dar el nombre, pero bueno, al Guguyimicir me parece que se llama esa lengua, en donde está comprobado, esa lengua tiene un sistema de referencia de relaciones espaciales absoluto. Los hablantes de esas lenguas tienen capacidades de orientación en grandes áreas geográficas que no tiene una persona habitual. Y en general no uno o dos, sino en general los usuarios. ¿Por qué? Porque desde pequeños han sido entrenados a describir, a clasificar, a categorizar su mundo, a buscar referencias absolutas, a orientarse con respecto a referencias absolutas. Si uno se ha tirado un montón de años de su vida haciendo eso, es razonable que sea bueno luego haciendo esa tarea. Por lo tanto, ¿es mejor o peor? Hay que verlo. A lo mejor la comunidad lingüística le proporciona a usted una batería de recursos lingüísticos, gramaticales y demás apropiada, y usted es un mal aprendiz. A lo mejor es usted un tipo muy competente en ese tipo de tareas, incluso aunque no sea un conocedor de esa lengua, porque no todos somos iguales. Hay gente que se orienta mejor y hay gente que se orienta peor con independencia de la lengua que hable. Pero como promedio, ese tipo de casos se pueden dar.
Bueno, las tres conferencias han sido muy sugerentes y plantean muchas cuestiones, pero en fin, por la hora que es, me quisiera limitar a un par de comentarios, ¿no?, referidos a la conferencia de Ramón Román y a la de Álvaro Vallejo. En el primer caso, el comentario es más que nada expresar un temor. Y estando de acuerdo con que hay que admitir algo que está pasando, y es una cierta disolución de la filosofía o una dispersión, en fin, no digo disolución, en actividades de muchos tipos, en lugares que no son los tradicionales, ¿no?, donde ha estado la filosofía toda la vida, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante reconocerlo y pensarlo. Entonces, el temor está justamente en que me parece que es fácil hacer un enfoque de esto, que no digo que sea el que has planteado, ¿no?, pero en fin, me plantea este miedo, un enfoque, diríamos, meramente sociológico del asunto. Es decir, interpretar que la filosofía es una especie de medio a disposición de los profesionales de la filosofía, que son los únicos que pueden dar una definición porque la acuerdan, y en todo caso tiene que ver con su tarea, con la finalidad que persiguen concreta en cada caso, renunciando a una dimensión que a mí me parece que es irrenunciable, de radicalidad, por mucho que la filosofía esté bastante dispersa, ¿no?, y bastante, digamos, convertida en actividades filosóficas muy diversas, ¿no? Entonces, por un lado esto, ¿no?, y quería pedirte tu opinión, ¿no? Y luego, por otro lado, en relación con lo que Álvaro planteaba, muy interesante, ¿no?, de la ontología crítica y el problema que en Platón se plantea, ¿no?, me parece que hasta cierto punto toda ontología es crítica, ¿no? Por tanto, todo discurso que pretenda entrar a fondo en la cuestión de qué es la realidad, a la fuerza se las tiene que ver con la realidad en la que vivimos y en la medida en que ya encierra ese talante crítico o ese fondo crítico, tiene que apelar a un concepto que no es, por decirlo así, mundano. Por tanto, un concepto radicalmente alternativo, y yo creo que la totalidad utópica de la que hablas, ¿no?, críticamente en Platón, también se puede entender en esta clave que, en fin, que me parece que no es tan criticable, sino que es necesaria al propio concepto de ontología, ¿no? Yo creo que no es una cuestión sociológica, más bien es antropológica. Lo que ocurre es que, digamos, la concepción de la filosofía o de la historia de la filosofía que más éxito ha tenido es la concepción ilustrada del siglo XIX, ¿no? Ya Schopenhauer decía que el gran peligro, conectando con lo que ha dicho Pedro de la mundanización de la filosofía kantiana, el gran peligro que corría la filosofía, y utilizaba una metáfora, es practicar esgrima frente al espejo. O sea, si la filosofía se queda exclusivamente encerrada en lo que es el concepto técnico de la filosofía, es un bucle. Que hoy en día ese bucle es irrelevante. O sea, si nosotros hacemos una filosofía que esté orientada exclusivamente para enseñar filosofía a estudiantes, que a su vez se van a convertir en profesores que enseñarán en filosofía a estudiantes, que a su vez se convertirán en profesores que enseñarán filosofía a estudiantes, eso está condenado al fracaso. Es posible que eso haya tenido un momento espectacular, el siglo XIX y principio del XX. Pero yo creo que hoy en día o la filosofía se conecta con la sociedad, más en una sociedad democrática, en la que la sociedad es la que marca, la que nos dice hasta sobre lo que podemos investigar y sobre lo que no podemos investigar, o se conecta con esa sociedad o la filosofía queda anclada en una actitud completamente irrelevante. Ese es el peligro que yo tengo. No digo que eso ocurra, ¿no? Digo, ese es el peligro que yo puedo ver a esa actitud técnica de la filosofía exclusivamente, ¿no? Comprendo que lo otro puede ser también un exceso de mundanización, nos puede llevar a resbalar y a deslizarnos por una pendiente casi sin fin. Yo creo que la gran tragedia de la filosofía hoy en día es que hagamos lo que hagamos, tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora. La tragedia es esa. O sea que es muy difícil salvar a la filosofía exactamente haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Pero claro, la tragedia está en que tenemos que dejar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Es que eso es dificilísimo. Es que yo no sé si estamos formados, vamos. Sí.
Javier, eso tenemos que discutirlo en una sesión entera. Pero te anticipo una respuesta, por lo menos una matización a lo que has dicho, y es que todas las ontologías no son igualmente críticas. Mira, esta mañana estaba yo explicando a Heráclito, que lo conecto muchas veces con Hegel, ¿no? Cuando él dice que todas las cosas ocurren, dice él en un fragmento, por discordia y por necesidad. Entonces, claro, la ontología crítica heracliteano-hegeliana pues es de mucha menor envergadura que la platónica, ¿no? Es decir, hay filósofos para los que todo lo real es racional, y hay otros filósofos en el extremo opuesto, que es donde está Platón, para los que nada de lo existente es racional. Nada de lo existente tiene el derecho a la existencia. Y yo creo que ya te anticipo cuál será mi punto de vista. Yo creo que ambas posiciones pues me parecen falsas, sencillamente. Ambas me parecen falsas, ¿eh? Ese es mi anticipo de respuesta que ya discutiremos más despacio en una sesión de nuestro grupo, ¿no? Hay una chica que ha pedido la palabra. Sí, bueno, yo simplemente quería concluir agradeciendo al profesor Ramón su intervención de que hay que dejar un poco de hacer lo que ya está hecho, ¿no? Y de decir lo que hemos seguido repitiendo o pensando durante siglos. Y bueno, pues respecto al lenguaje, es cierto que quizá un error fundamental que sigo observando, ¿no?, en las charlas de filósofos del lenguaje y bueno, cuando se habla de lenguaje, es confundir el lenguaje, los idiomas particulares, con la lengua, la razón, que es común, que no es privada, que no pertenece a las tribus particulares del mundo, ¿no? Entonces, quizá por ahí habría... Avise de esa diferencia, solo que usando otras palabras. Efectivamente. Entonces, esa diferencia es fundamental y creo que si Worf es de algún modo peligroso, es en el sentido de que nos advierte que la realidad es una construcción lingüística, es aquello de lo que se habla, res rei, la cosa o el asunto del que se habla, pero que lo que se da cuenta de ello, el observador, lo inteligente, Sofón, lo inteligente, lo que se da cuenta de que la realidad es una construcción lingüística, eso que se da cuenta y que puede decirlo queda fuera. La lengua, logos, razón común, queda fuera. Y quizá, bueno, pues ahí está, ¿no?, su gracia y su contradicción al mismo tiempo. Y bueno, pues nada más. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y el interés que han demostrado con sus preguntas y con su atención permanente. Muchas gracias, hasta mañana.